Este personaje insigne de la historia de la Iglesia que en España, en Europa y en la humanidad que estamos introduciendo a vosotros, su figura de santidad, su personalidad compleja, tenía como eje de su vida la Iglesia y Jesucristo. La Iglesia a la que amaba vivamente, siempre en el horizonte y meta de su vida. Nunca Ávila realizó acción alguna que no estuviese integrada en la misma visión de la Iglesia. Y quiero hacer un alto en el camino porque la ponencia que me han asignado es una ponencia muy amplia para estar hablando mucho, para escribir largas páginas. Yo quisiera hacer antes unos preliminares, como digo ahí, en lo que estáis viendo. Y que el otro día decíamos, cuando el señor obispo de Córdoba pues presentaba en el aula capitular del Cabildo Catedral este congreso. Y yo decía que hemos de tener en cuenta el presupuesto, el procedimiento. ¿Qué procedimientos tenemos cuando leemos a Ávila? Porque no vale, yo voy a leer las obras completas, yo voy a leer todo lo que está saliendo, pero ¿qué metodología de lectura sigue usted? ¿Cómo distingue usted lo que estaba pasando en aquel momento en Europa? Ávila nace prácticamente en 1500, muere en 1569 con apenas 70 años en Montilla. Y entonces, ¿qué está pasando en Europa y qué está pasando en España? Porque esto es importante. ¿Qué era lo que prevalecía? Fue un cambio de época también. Fue un campo de visión de la personalidad humana. ¿Cómo leemos las obras de Ávila? Porque esa es otra. Es desconocido Ávila, pero en muchos lugares, pero es desconocido también entre nosotros. Entre nosotros los presbíteros, lo digo abiertamente, entonando toda la culpa de que soy capaz y tengo. Pero no conocemos la obra de Ávila. A mí me parece genial que mi obispo en Polonia se hayan publicado esas obras. Eso es una maravilla. Eso es una metodología de saber estar y de saber decirle al mundo y a esa nación los significados de nuestro patrono. Pero esto no se hace normalmente. No quiero andar porque no soy de los que hurgan la herida que nace como consecuencia de nuestras debilidades. Sí decir que este Ávila, que es un maestro por descubrir, no es fácil. Tendríamos que tener en cuenta qué recursos utilizamos a la hora de leer, ahora que veo aquí al director del Archivo Histórico de la Universidad Gregoriana de Roma. ¿Qué recursos utilizamos cuando nos encontramos un manuscrito? ¿Qué recursos utilizamos cuando leemos las notas que tomó el secretario del Concilio de Trento y que aparecen en muchos manuscritos del Archivo Histórico con notas al margen? Esas notas hay que saber leerlas. Le decía al padre Martín Morales, estos son distintos tipos de letras, distintas letras, y coincidíamos. ¿Qué técnicas utilizamos a la hora de hacer la lectura? A mí me ha parecido muy bien la ponencia del padre Arturo, porque ha hablado de algo que tendríamos que hacer cada día continuamente. Y estos dos santos, Ávila e Ignacio, iban de la mano. Iban de la mano. Ávila es un maestro. Maestro se dice de una persona que enseña una ciencia, un arte, un oficio o que tiene un título para hacerlo real. Esta es la definición que está en el diccionario de la Real Academia Española. Ahora, otra cosa distinta es una palabra hebrea
la palabra arabí, que significa mi mucho, traducido así, mi maestro. Otro término distinto que tiene mucho que ver es Rambuni, que es lo que le ocurrió a María Magdalena al final del Evangelio de Juan. Juan 20, 18. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que le había dicho aquellas palabras. Y es que Rabuni no solamente es mi maestro, sino aquel que me elige para que yo lo comunique. Miren ustedes qué dos significados. Pues Juan de Ávila, maestro de santos, doctor de la Iglesia, en palabras del Papa Benedicto XVI, como nos ha dicho el señor obispo auxiliar de Getafe, se trata de un eximio pastor. El Papa Benedicto animaba a los seminaristas, que hay aquí algunos a los cuales yo explico pues este curso, los escritos paulinos, como bien nos ha dicho el padre Arturo. Y anima a los seminaristas y también a los presbíteros el Papa Benedicto a que, perseverando en la fe de la que Ávila fue maestro, modelen su corazón con los sentimientos de Jesucristo. Un maestro por descubrir es el título de esta ponencia. Descubrir es manifestar una realidad que está oculta y hacerla patente. Destapar lo que está tapado o cubierto. Darse a conocer una persona que con alguna razón había sido reconocida o puede ser reconocida. Yo creo que Ávila es maestro y vamos a analizar algunos significados con los procedimientos, los recursos y las técnicas para comprender su obra. Una personalidad tan rica y tan llena de matices engloba una serie profunda de significados y conforman una personalidad creyente. Por eso tiene, lo ha repetido el señor obispo auxiliar de Getafe, es de doctrina eminente. Y Ávila era un arsenal de doctrina. Tendríamos que trasladar las técnicas de la lingüística actual para saber, sobre todo, que no solo los procedimientos, las técnicas, los recursos, sino la profundidad y la hondura de su pensamiento, en lo que decía y en lo que escribía, está cuajado de numerosos significados. Yo diría que el primer significado, o uno de los que a mí me resulta prodigioso, es aquel que era un insigne biblista. Muchas gracias. Y un maestro en el arte de la interpretación bíblica, porque la Biblia nació en comunidades creyentes, verdad que en su tiempo reconoció Juan de Ávila, porque sabía que la Iglesia y la Escritura estaban íntimamente unidas y no se pueden separar. Él mismo en el Audifilia repite continuamente: la Escritura ha de ser interpretada en el mismo espíritu en que fue escrita. Ahí no valen componendas. La vida de Ávila estaba transida, yo diría cuajada por la palabra de Dios. Era para él la Biblia el libro por excelencia, acudía tantas veces, leía con avidez, con profundidad, porque sabía que estaba leyendo a Dios. Esto a mí me causa una impresión muy honda. Estaba leyendo a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo al mismo Dios. No es extraño que tuviese un ejemplar, en aquella hora posiblemente una Vulgata, de las que tantas había en Europa y en España. Conocía, lo ha dicho el padre Prepósito, conocía de coro, de memoria, los escritos de San Pablo y otras cosas, de tal manera que se convierte en el intérprete del texto bíblico. Yo creo que, a mi parecer, indica 4 rasgos importantes. Dice que la Escritura es el modelo donde está la moneda
de la verdad de Dios, a la cual se ha de venir a examinar toda otra cosa para ser aprobada o reprobada si es disconforme, como se ha avisado más arriba. Y ella dice, os he avisado, y por eso lo torno a decir, que la interpretación de esta escritura no ha de ser por humano sentido, sino a la luz del Espíritu Santo. Segundo rasgo, comúnmente suele haber tantos sentidos cuantas cabezas, pero ellos han de ser determinados por la Santa Iglesia Católica a interpretación, de los santos que hay en ella, en los cuales habló el Espíritu Santo. Cuando escribe, tercer rasgo, cuando escribe a Sancha Carrillo, dice, inclínate ante la palabra de Dios, que está en toda dicha escritura, y si no la entendieres y te pareciere que va en contra de la razón, no penséis que erró el Espíritu Santo que la dijo, sino sujetad vuestro entendimiento y creed por la grandeza de ella que vos no la podéis alcanzar. El cuarto rasgo, y aunque toda la escritura de Dios hayáis de inclinar vuestra oreja con mucha más reverencia, más inclinada y con muy mayor y particular devoción y humildad, a las benditas palabras del Verbo de Dios hecho carne, a cualquier palabra del ánima y a cualquier palabra de este Señor, dado a nosotros por Maestro, por voz del Eterno Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me ha placido, oíd a él. Conocía Ávila los escritos de San Juan y dicta lecciones sobre la primera carta de San Juan, que contiene esa definición sublime, ese significado, Dios es amor. Y el amor marcará su vida no solo como apóstol de Andalucía, sino como maestro universal. Con profunda convicción, el Papa Benedicto XVI, el día de la proclamación de su doctorado, decía: San Juan de Ávila es un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras y estaba dotado de un ardiente espíritu misionero y supo penetrar con singular profundidad en los misterios de la redención obrada por Cristo para la humanidad. Explica también Ávila una interpretación del misterio de la Encarnación. Es breve, varios folios, pero muestra en ellos su agudeza para explicar este misterio que humanamente no se entiende, manifestado en María, cuyo fruto es Jesús el Señor. Y de una manera todavía más sucinta explica las bienaventuranzas, menos de un folio, con la hondura que tiene. Si comparamos pues todos los comentarios que hoy día hay sobre 5 al 7 de San Mateo, capítulo 5 al 7, nos daremos cuenta que en los términos claves Ávila acierta de pleno. Ya lo dijo Ávila en el 16. Interpreta Pablo como conocedor y exégeta de sus escritos. Ahí está la carta a los Gálatas que explica y dicta lecciones sobre ella. Es la carta de la libertad cristiana, que era otro de los valores y de las consignas de Ávila. Y de otra parte, hasta en 40 ocasiones, sobre todo en el Audifilia, realiza cita de los santos padres, tanto orientales como occidentales. Bien sabía este biblista eximio que los santos padres daban a los lugares bíblicos el sentido más profundo y el significado más exacto. No quiero entretenerme mucho porque tempus fugit. Ávila era también, en segundo lugar, un maestro para la vida diaria. Las semanas, los meses, los días, los años, son las formas que los humanos tenemos de contar y recontar nuestra historia. Ávila estaba forjado para la vida y la acción, estaba siempre atento a los retos y a los desafíos, y tenía que interpretar la cotidianidad
desde la misión como tarea de la evangelización, la catequesis, la doctrina cristiana, sobre todo en los colegios fundados por él, y sus discípulos fueron maestros y excelentes catedráticos en las universidades existentes entonces. Cuando en 1535 concluye su misión en Sevilla, estaba ya preparado para la etapa de Córdoba. Y la diócesis de Córdoba estaba regida entonces por el obispo Fray Juan de Toledo, era de la Casa de Alba y futuro cardenal de la Iglesia. Y Ávila encuentra en Córdoba y en sus gentes una acogida favorable y terminará incardinándose a la diócesis cordobesa, donde parece que recibe un beneficio en la parroquia de Santa Ella. Hasta ahora había sido un predicador que rotulaba los caminos y senderos, proclamando a Jesucristo, palabra viva de Dios, en muchos lugares de Andalucía. Ahora tenía una residencia porque la incardinación en la diócesis de Córdoba le obligaba jurídicamente. Tenía un grupo de discípulos y a este grupo se unen Juan de Villarás, que era su secretario y amanuense, que no la abandonará hasta su muerte, y Alonso de Molina, clérigo rico pero espiritual y limosnero, que sustenta a Ávila durante muchos años y en cuya casa moraba cuando predicaba en Córdoba. En ese año conoce a Fray Luis de Granada, que es el mayor de los discípulos del maestro y su primer biógrafo. Fray Luis desde algún tiempo vivía en el convento de Escalaceli, extramuros de la ciudad de Córdoba, y un año antes había abandonado el colegio de San Gregorio de Valladolid para irse a las Indias, pero el provincial Fray Miguel de los Arcos se lo prohíbe y le envía a restaurar el convento de Escalaceli. Lean ustedes restaurar en cursiva y subrayado. No era restaurar los muros, era restaurar a las personas. Fray Luis hace una amistad y está contentísimo de haberse encontrado con Ávila. Y un día, Fray Luis le invita a Ávila a que vaya a Escalaceli y le diga, una vez que están allí un tiempo, le diga cuál es la determinación. Y Ávila, a través de un discernimiento, a través de la oración, que ahí comienza el discernimiento, la lectura, la meditación, rumiar a Dios en su palabra y de nuevo volver a hablar con Dios, decide con Fray Luis y sale toda la comunidad de los que poblaban esa casa. Desde luego se dedicará siempre a los más pobres y a los más desfavorecidos. Montilla conserva sus restos y su memoria. Y cuando se funda el colegio en Córdoba, el espíritu de Ávila se fortalece. Es la primera fundación en Andalucía, fue el colegio de Córdoba en 1553, con 14 personas, siendo el rector don Antonio de Córdoba, hijo de don Lorenzo Figueroa y de doña Catalina Fernández de Córdoba, condes de Feria y marqueses de Priego, casa a la que debió la Compañía de Jesús su entrada en Andalucía. A pesar de eso, Ávila había solicitado por 3 veces al Cabildo Municipal de Córdoba la implantación del Colegio de Santa Catalina, dirigido por los padres de la Compañía de Jesús. Es más, influye en el deán don Juan para que done su casa a la Compañía y en ella se instale el colegio. Y dicho deán da una cédula que haría la dicha obligación cuando y como le pareciese al padre maestro Ávila, que mucho ha trabajado en este negocio. Por eso, perdonen ustedes, porque yo soy de los últimos pertenecientes al Cabildo de Catedral, por eso a mí me ha dado mucha alegría que el Cabildo Catedral pues sea los que asumimos este congreso y todo lo que venga después. Y me ha dado una alegría infinita, porque
Cuando nombraron a Ávila hijo adoptivo de Montilla, yo mismo, si me equivoco, mi obispo está aquí, que me corrija, yo le dije a don Demetrio, le tenían que haber nombrado hijo predilecto de Montilla, porque era un montillano de pro, un hombre entregado a todos y a todo. Por eso es el sublime maestro en el arte del discernimiento espiritual. Lo ha repetido el padre Arturo de una manera magistral. Digo, para discernir primero se necesita la actitud de escucha, escuchar a Dios, a su palabra, en su palabra. Para fundamentar esta verdad, dice en el Audifilia, ¿veis aquí cuán grandes bienes nos trae el oír a Dios y con cuánta atención debemos escuchar esta palabra que Él nos manda que escuchemos? Este oír a Dios es por la fe, la cual no es enseñanza humana, sino divina, porque no creemos a las Escrituras como palabras de Isaías o Jeremías, San Pablo o San Pedro, ni creemos más al evangelista que fue testigo de vista de lo que escribió, que al que no lo fue, mas recibimos estas palabras como dichas de Dios por boca de ellos, y a Dios creemos en ellos. Dice, no solo escuchar, sino ver. El verbo ver significa el reconocimiento de Dios y prefigura hasta los dedos de Dios, como decimos los humanos, para manifestar su poder y omnipotencia. Pero hemos de ver también otras realidades y no ser arrogantes. Hemos de saber mirar. Saber mirar es saber creer. Ser honestos. Saber mirar desde la perspectiva del amor. Pero para eso se hace imprescindible contemplar a Dios. Y tercero es que hemos de prestar atención. Y eso lo hace Ávila explicando los sentidos del verbo inclinar. ¿Y cómo hay que inclinarse? Primero con la mirada del amor, que es aquella de Dios sobre todos los seres humanos. La segunda es nuestra mirada, aquella en la que el hombre debe mirar su mal, su pecado. La tercera es la mirada del perdón, a través de Cristo como sumo sacerdote, que nos hizo agradables en el amado, como dice la carta a los Efesios 1:6, y el Santo Maestro cita este texto de San Pablo, la carta de cómo estaba identificado con la Iglesia, otro significado precioso. Cita a Efesios porque su afán, la Iglesia y las almas, cantábamos cuando éramos niños, por lo menos servidor. Entonces, Efesios es la carta de la eclesialidad. Y la cuarta mirada es la mirada constante de Dios, que mira y nunca se olvida de su pueblo. Y sexto, dice, y el rey codiciará tu hermosura. La hermosura tiene 4 motivos. La hermosura es peligrosa a aquel o aquella que la tiene. La hermosura puede ser dañina a los demás. Tercer motivo, el ejemplo de la Virgen Asela, a la que Jerónimo invitaba a vivir en virginidad como expresión del amor de Jesucristo. Y ese estado de virginidad le llevaba a él, pues, a decir, él solo guardó mi fe, a él solo me encomiendo con toda devoción, al cual, cuando le amare, lo pone en boca de Santa Inés, soy casta, cuando le tocare, soy limpia, cuando le recibiese, soy virgen, ni faltarán hijos de estas bodas, en las cuales hay parto sin dolor y la fecundidad cada día es acrecentada. Ávila, en cuarto lugar, queridas amigas y amigos, es el maestro por descubrir, porque es el maestro del amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios que siempre manifestará en su pensamiento y en su acción. Es lo que decía Melquiades de Andrés. El tema de la espiritualidad de San Juan de Ávila coincide con el de la mística española de la Edad de Oro. El amor de Dios al hombre
y la disposición del hombre a colaborar con Dios. Pero el amor, en segundo lugar, es a Cristo crucificado, porque es el amor transformado en caridad y el amor al prójimo por amor de Dios. Por eso, Ávila, un gran significado es que la doctrina está para explicarla. Y por eso es un maestro por descubrir en el arte de la doctrina cristiana. El cristianismo siempre ha sido la identidad de nuestro protagonista porque supo asumir en su vida el misterio de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Y esto lo ejerció durante toda su vida, servir a todos. Era la praxis de su vida. Por eso podemos decir, Ávila es un maestro para aprender. Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, de la experiencia, y así enseñar y transmitir unos conocimientos. Yo creo que otra sección sería experimentar, que encierra la idea de una participación espiritual que se desarrolla en este verbo, ¿no? A mi parecer, Ávila, con ser maestro de doctrina cristiana, lleva a muchos a aprender la doctrina cristiana. Qué pena que en Montilla, a pesar de que se cantan todavía las coplillas que cantaba Fray Francisco Solano, enseñado por Ávila en el colegio de los jesuitas, y cantadas también por su hermano Mateo cuando iban a la huerta de los padres a llevarle el almuerzo en una talega a Mateo Sánchez Solano, que era entonces el alcalde de Montilla, pues iban cantando. Y Ávila enseñó en muchos lugares, también en Montilla, la doctrina cristiana cantando. Eso era una preciosidad. Y en sexto lugar, Ávila, el gran significado para mí que tiene es que es maestro de santos, maestro de santos. Nunca Córdoba ni la diócesis pagaremos al santo maestro su dedicación, su celo por todos los problemas sociales, religiosos, políticos, económicos, su pedagogía educativa, su metodología en la enseñanza. Ávila predica en Granada y uno de los que primero escuchan su voz y su palabra es alguien que procedía de Portugal, Juan de Dios. Y entonces Juan de Dios se convierte a la causa de Dios a través del maestro de santos. Maestro de santos porque trató con muchos de ellos, a los que la Iglesia consideró y canonizó como tales. Fue amigo del santo obispo Agustino de Valencia, santo Tomás de Villanueva. Ávila coincidió con este arzobispo santo en la Universidad de Alcalá de Henares y después en Sevilla, cuando era provincial de su orden, y mantuvo una relación frecuente con el obispo de Badajoz, y San Juan de Ribera es el que le solicita sacerdotes formados por él para evangelizar su diócesis, y siendo arzobispo de Valencia, guardaba los sermones manuscritos del maestro con anotaciones propias al margen. Maestro de santos. De Teresa de Jesús, que no le conoció personalmente. De eso el profesor Silvano Giordano, que está estos días entre nosotros, por gracia de Dios y por su voluntad disponible, como todos los ponentes que habéis venido desde ese habilista de oro que está entre nosotros, que es Saturnino López Santadrián, que es a mi parecer, uno de los hombres que más sabe de Ávila en España, sin desdeñar a nadie. A todos vosotros que tanto hacéis por este maestro de santos, maestro por descubrir. Teresa de Jesús, a la que no conoció, pero que
ella puso en manos de Ávila su autobiografía para que la revisara. Doña Luisa de la Cerda tenía que venir hasta Antequera para hacer una gestión del ducado de Medinaceli, y entonces en una venta escuchó, eso es lo que yo he leído y he pergeñado en mi mente, ¿no? Escuchó a unos arrieros de Benamejí y le enseñó una bolsa con buenos doblones de oro y les dijo: si esto no está antes del anochecer en Montilla, no respondo de vosotros. Y lo pusieron los arrieros de Benamejí en las manos del maestro en la calle de la Paz de Montilla. Y por eso de esto nos hablará Silvano Giordano, nos hablará de Teresa y de Ávila, como él sabe hacerlo como buen carmelita y experto en esta santa. ¿Cuál sería la conclusión para no cansar a este respetable auditorio? Juan de Ávila es un maestro por descubrir, y Montilla fue donde vivió sus últimos años para, como una vid frondosa de sarmientos, de los que pendían muchísimos racimos sazonados por el Espíritu Santo. Uno de ellos está lleno del mejor mosto, era Ávila. Fue elegido como segador para una viña preciosa, como entona el Cantar de los Cantares. Dicha viña en la iglesia, cuajada de vides, constituidas por cepas de la mejor calidad. Dichas cepas conforman las viñas. Una viña, la iglesia es la viña del Señor, es el lema de este Congreso Segundo Internacional, dedicado al Maestro de Santo, pero ha de ser cultivada por obreros forjados en la fragua del Espíritu Divino. Él es el Señor de dones y carismas que irradia amor de Dios por todos, los de ayer, los de hoy y los de siempre. De Ávila podemos obtener miles, millones de racimos generosos que no solo configuran la viña del Señor, sino que todos ellos destilan el generoso mosto que se convierte en el vino que alegra el corazón del hombre, de todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hay más en este santo modelo de sacerdotes, pastor del amor divino, maestro por descubrir, predicador de la palabra. Él concibió la iglesia como la viña del Señor. Tenía como telón de fondo Montilla, cuando el racimo de su propia vida estaba a punto de ser molturado en el lagar y el momento de su partida era inminente. Los campos de vides que cada día podía observar desde la quietud de su casa en la calle de la Paz de Montilla. En la lontananza contemplaba las viñas, un extenso campo de viñas, cuando sus ojos, cansados de mirar, poseían aún una mirada penetrante, aquella de Dios que solo poseen los santos cuando contemplan, admiran y observan. Tenía grabada en sus pupilas a Córdoba y sus gentes, a Jaén y sus estrategias universitarias, a Sevilla en su predicación en la Iglesia del Salvador, en la amistad con Fernando, su amigo entrañable de la Universidad de Alcalá, y la cárcel inquisitorial. Sus correrías en Jerez, Zafra, Écija y Priego de Córdoba. Ávila sabía que su mirada debía extenderse allende los mares, donde quería llevar el vino bueno y añejo de la palabra divina, pero se quedó en Montilla y en sus campos de vides, porque esta era su iglesia, la viña del Señor, un maestro por descubrir, porque no le conocemos plenamente. Conocer al maestro y doctor San Juan de Ávila es conocer y contemplar nuevos horizontes para la fe y para el amor. Descubrir la sagacidad de su fe, la aventura de su esperanza y la fuerza irresistible de su caridad. Conocer sus significados para comprender su vida. Poseía la caridad pastoral que igualaba a todos en Dios Padre
y en su Salvador Jesucristo por el Espíritu Divino que aletea continuamente en la Iglesia. La Iglesia es la viña de Dios, cuajada de vinos generosos, fruto de pacientes labradores, como Ávila que roturaba la tierra, arrancaba las malas hierbas que impedían el crecimiento de la vid, podaba los brotes de las cepas en otoño para que florecieran en la primavera de la vida. Ávila era labrador, siempre diligente, lleno de celo por su viña, un maestro para aprender, porque él era segador y también vendimiador de la viña del Señor, un maestro por descubrir, para irradiar a todos como el mismo destilar del mosto de la vid en el lagar de la vida. Las uvas habían de ser y son molturadas para que surja un vino nuevo y generoso. El vino nuevo que destila a Dios a través de la historia y de la fragilidad humana para llegar a ser siempre miembro de la Iglesia de Dios vivo, un hombre, un creyente, un santo, un maestro por descubrir. Él es San Juan de Ávila. Muchas gracias.